Continuamos nuestro cuarto capítulo a nuestro querido San José, el primer ministro del reino de la divina voluntad. Y comenzamos con un texto muy interesante del libro de Cielo, en donde Luisita reflexiona lo siguiente. Dice Luisa: después pensaba entre mí, mientras estaba acompañando a mi dulce Jesús en la casita de Nazaret para seguir sus actos. Mi amado Jesús tuvo con certeza el reino de su voluntad en su vida escondida, porque la soberana Señora poseía su fiat. Él era la misma voluntad divina. San José, en medio de estos mares de luz interminable, ¿cómo no podía hacerse dominar por esta santísima voluntad? Este texto es del volumen 24 de julio 7 de 1928. Luisa medita que San José, al vivir en medio de los mares de luz de Jesús y María, él también tendría que hacerse dominar por la voluntad divina. Veamos qué le contesta Jesús. Hija mía, cierto que en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina, como en el cielo, así en la tierra. Yo y mi mamá celestial no conocíamos otra voluntad. San José vivía a los reflejos de la nuestra. Y lo encontramos en el volumen 24, julio 7, 1928. Jesús confirma que la casa de Nazaret reinaba su voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Y menciona que él y la Virgen Santísima no conocían otra voluntad y que San José vivía a los reflejos de la de ellos. Es decir, San José vive de los reflejos de la divina voluntad que poseían Jesús y María. Jesús por naturaleza y María por gracia. Por eso la casa de Nazaret era un paraíso. Así lo explica nuestra Santa Madre. Y nos lo dice en el libro de la Reina del Cielo, en el día 25. Dice así: ahora tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret, para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José, era un paraíso. Mi querido Hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino. Y era tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer un querer divino que salía de nosotros, que San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. Hija querida, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. En este texto nuestra Reina Madre habla también de que San José vivía de los reflejos de Jesús y de ella, tanto que quedaba eclipsado e inundado. Aquí podríamos preguntarnos, ¿hasta dónde vivió San José en la divina voluntad? Jesús, en la obra que ha realizado a través de Luisa Picarreta, nos dice que para entrar en el reino de la divina voluntad se requiere, por una parte, hacer su voluntad, haciendo a un lado el reinado de nuestra voluntad humana, quitar la piedrecilla de nuestra voluntad, y por otra, el conocimiento de la divina voluntad que se hace vida propia, es decir, cómo se vive en ella, qué quiere Dios que hagamos al actuar con este querer divino, su gran valor, etc. Y por supuesto ponerlo en práctica, hacer vida propia estas verdades. En este sentido Jesús dice:
Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande. Pero este don que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación, no se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida. Más bien, su vida como una nada en comparación a él. Por eso primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía. Y este texto lo leemos en el volumen 18 de 25 de diciembre de 1925. Por supuesto que estas condiciones las tenía San José. Se observa cómo, ya se ha comentado, la entrega plena e incondicional a Dios, a su voluntad. Su dignidad como su mismo matrimonio es una respuesta a la voluntad divina. Nuestra Santa Madre, cuando explica su esponsalicio con San José, se deja entrever esta respuesta incondicional a Dios también por parte de San José. Veamos, nos lo dice nuestra Reina Mamá en el día 15. Dice así: por eso, en cuanto conocí que debía salir del templo, yo no hice movimiento alguno, esperando que Dios mismo moviera las circunstancias externas para hacerme cumplir su adorable voluntad, como de hecho sucedió. Los superiores del templo me llamaron y me dijeron que era su voluntad, y también la costumbre de aquellos tiempos, el que yo debía prepararme al casamiento. Yo acepté. Milagrosamente la selección entre tantos cayó sobre San José, y así se formó el esponsalicio y salí del templo. La Virgen María dice que la selección entre tantos cayó milagrosamente sobre San José. Esto habla de que San José también estuvo dispuesto a ser elegido como esposo de la Virgen entre tantos. Por lo tanto, la elección del esposo de la Virgen no era algo que dependiera solamente de él, sino que se abandonó a la voluntad de Dios. El Evangelio también da testimonio de la entrega de San José a la voluntad de Dios, que estaba siempre dispuesto a cumplirla, no importan los sacrificios. Podemos verlo cuando está dispuesto a sacrificar su bello matrimonio con la Santísima Virgen, si esa es la voluntad de Dios. Cuando ve que su esposa está embarazada y no sabe la razón. Ve la santidad de su esposa ante sus ojos y por otro lado su embarazo, en donde en esta situación, en un primer momento, Dios no le ha indicado nada. Esta fue una cruz muy fuerte para San José, pero él la manejaba con sabiduría y santidad. Obviamente hizo oración. Le preguntó a Dios y resuelve como hombre justo, es decir, santo. Así lo expresa el Evangelio. Dice en el Santo Evangelio que José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mateo 1:19. Estaba en esto cuando Dios le revela su voluntad al respecto. Y lo leemos en el Santo Evangelio según San Mateo 1:20. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer,
porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Se observa también la docilidad de San José a la voluntad de Dios. También, como se ha mencionado, cuando se le pide que se vaya a Egipto y luego regrese a la tierra de Israel. Es interesante el ejemplo que da San José. Él protege a la Sagrada Familia porque es obediente a la voluntad de Dios. Vemos entonces cómo la voluntad de Dios es la verdadera seguridad. Al respecto, Jesús dice: Hija mía, la obediencia es un muro irremovible, y tal vuelve al alma. Y no solo esto, sino que para ser irremovible es necesario ser fuerte, robusto, y la obediencia comunica la fuerza divina. De modo que todas las cosas ante la fuerza divina que el alma tiene quedan débiles. Así que ella puede remover todo, pero a ella no la puede remover ninguno. Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, e ignorante, e ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversaciones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas, y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo. Entonces, si alguien es ejemplo de fidelidad y de hacer la voluntad de Dios sin importar cualquier sacrificio, es San José. El otro aspecto para vivir con el don de la divina voluntad es conocer sobre ella, para conformar nuestra vida de acuerdo a estas verdades de la voluntad divina. Es decir, los conocimientos como los que Jesús ha manifestado a través de los escritos de Luisa Picarreta. El conocimiento es portador del don, del volumen 19 de julio 1 de 1926. Y hay otra cita que es del volumen 30 de mayo 15 de 1932. Dice Jesús: por eso espero con paciencia divina y delirante que mis verdades hagan el camino, preparen las almas, entren en ellas y formen el ojo animado por luz suficiente, que puedan no solo mirar el don de mi fiat, sino que tengan capacidad para encerrarlo en ellas, a fin de que ahí forme su reino y extienda su dominio. Así hacemos nosotros. Más que padres, suspiramos por dar el gran don de nuestra voluntad a nuestros hijos, pero queremos que conozcan lo que deben recibir. Los conocimientos de ella maduran y vuelven capaces a nuestros hijos de recibir un bien tan grande. Pero como se ha comentado, poniendo en práctica estos conocimientos, haciendo de ellos vida propia. Y nos dice en el volumen 23 de febrero 28 de 1928. Dice Jesús: porque estos conocimientos sobre mi fiat, para quien tiene el bien de conocerlos, para hacer de ellos vida propia, tienen virtud de ennoblecer a la criatura y hacer correr en su alma los humores vitales de la vida divina y de elevarla a su origen primero. Las verdades sobre la divina voluntad, al vivirlas, nos elevan a nuestro origen primero, como dice Jesús, y entre más se conozca y se pongan en práctica estos conocimientos sobre la divina voluntad, más se recibe, porque les será dado según conozcan. Jesús, el Verbo encarnado, es la verdad misma.
Por tanto, nadie tiene que enseñarle sobre la divina voluntad, ya que Él es yo, el Verbo, la voluntad divina en persona, nos dice Jesús en el volumen 34 de mayo 31 de 1936. De hecho, Él es el Maestro. Y también como se enseña en los primeros días de las lecciones de nuestra Santa Madre en la Reina del Cielo, ella vive desde el inicio en la divina voluntad. Por tanto, fue enseñada por Dios. Además, el mismo don de la divina voluntad trae consigo el don de la ciencia infusa. Ahora, ¿qué significa que San José vivía a los reflejos de Jesús y María? Pues que San José tuvo el privilegio de recibir la luz, los conocimientos sobre la divina voluntad en los libros vivos y celestiales de Jesús y de María. Podríamos también decir en los escritos encarnados de Jesús y de María que vivían con Él en su propia casa y de los cuales Él era custodio. Maravilloso. Por eso la Virgen dice, San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. Es decir, no era cualquier enseñanza para San José, sino una muy fuerte, profunda y sublime sobre la divina voluntad. Pensemos en todo lo que un alma tan santa, entregada y abierta a lo divino como San José, puede aprender de vivir con los dos soles que irradiaban la divina voluntad, uno por naturaleza, Jesús, y la otra por gracia, María, que ninguna otra criatura igualará. Además, que Dios dotó a San José de todas las gracias necesarias para su misión, incluyendo ser esposo y padre de corazón de las dos personas más altas en la santidad divina que sean humanas, respectivamente María y Jesús, aunque Jesús es también Dios. Imaginemos las bellas y profundas conversaciones durante la toma de los alimentos, o cuando José veía cómo oraban su esposa y Jesús, cómo realizaban las acciones, incluso las más sencillas. Seguramente más de alguna vez los llegó a escuchar sobre el mencionar a la divina voluntad en la realización de los actos, poner el te amo en las cosas creadas y agradecer a Dios en su querer por ellos y por todos, etcétera, etcétera. De hecho, hay un texto de Jesús que expresa este trabajo espiritual que Él hacía en María y en José en la casa de Nazaret. Y lo leemos en el volumen 1. Dice así: En la casa de Nazaret, mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor, y primariamente a mi Madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios, y todo a Él se refería. Y esta enseñanza privilegiada que tuvo San José personalmente de Jesús y de María, no fue por algunos días, que esto ya sería todo un privilegio, sino por 30 años, día a día, semana por semana, año tras año, de estas benditas 3 décadas de la vida oculta de Jesús. ¡Qué don para José! Y como dicen las palabras de San Efrén ya citadas, San José fue un testigo de excepción de la divinidad, de la inocencia y de la santidad de Jesús. Santidad que es precisamente la santidad divina. El Espíritu Santo que habla a través del magisterio de la Iglesia
lo expresa de esta manera. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. Sin embargo, permiten descubrir en sus acciones, ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde los siglos, que puso su morada bajo el techo de su casa. Redemptoris Custos número 25 por San Juan Pablo II. El testimonio apostólico no ha olvidado la vida oculta en Nazaret, por el misterio de gracia contenido en tales gestos, todos ellos salvíficos. Al ser partícipes de la misma fuente de amor, la divinidad de Cristo, si este amor se irradiaba a todos los hombres a través de la humanidad de Cristo, los beneficiados en primer lugar eran ciertamente María, su madre, y su padre putativo José, a quien la voluntad divina había colocado en su estrecha intimidad. ¿Cuánto no ha de haber crecido en santidad este insigne patriarca? Por algo la Iglesia tiene su santidad entre las más altas. Claro, después de la Santísima Virgen, que está muy por encima de todos, incluso de todos juntos. Y sin mencionar quizá probables manifestaciones místicas que Dios pudo haberle dado a José con gran enseñanza y provecho de su santidad. Las manifestaciones con el ángel que le da indicaciones, como se ve en el Evangelio, hacen notar que esta vida mística era algo natural en José. Así, no es de dudarse que haya realizado actos en la divina voluntad, actos divinos, actos en donde la voluntad humana se funde con la divina, en donde los actos humanos se unen al acto único de Dios. Y por tanto San José vivió en el reino de la divina voluntad. Jesús, en los escritos de Luisa, habla de ciertos grados en el reino de la divina voluntad. Precisamente en el volumen 19, habla de 4 grados que hay en este reino y hace una explicación con el sol. Veamos, está en el volumen 19 de julio 26 de 1926. Dice Jesús: Hija mía, la luz del sol no es gozada por todos en la misma medida. Esto no por parte del sol, sino por parte de las criaturas. Supón que una persona esté en su habitación. Esta no goza toda la viveza de la luz, y si goza de una luz tenue, no goza su calor. En cambio, otra persona está fuera de la ciudad. Esta goza más luz, siente el calor del sol. El calor purifica, desinfecta el aire pútrido, y al gozar el aire purificado, se revigoriza y se siente más sana. Así que la segunda goza además los bienes que lleva el sol a la tierra. Se observa como aunque el sol es el mismo, la persona goza de él según sus disposiciones. Sigamos con el ejemplo de Jesús. Pero sigue adelante. Una tercera persona se va a meter en aquel punto donde los rayos solares golpean con más fuerza la superficie de la tierra. Esta se siente investida por sus rayos, se siente quemar por el calor del sol. La viveza de su luz es tanta que llenándose el ojo de ella difícilmente puede mirar la tierra. Se ve como transfundida en la misma luz, pero como apoya los pies sobre la tierra, muy poco siente de ella, de sí misma, sino que vive toda para el sol. Mira qué gran diferencia hay entre la primera, la segunda y la tercera, pero sigue adelante aún. Una cuarta emprende el vuelo en los rayos solares, se eleva hasta el centro de su esfera. Esta queda quemada por la intensidad del calor que el sol contiene en su centro. La intensidad de la luz la eclipsa totalmente, de modo que queda perdida, consumida en el mismo sol.
Esta cuarta persona no puede mirar más de la tierra, ni pensar en sí misma. Y si mirara luz, sentirá fuego. Así que para ella todas las cosas han terminado. La luz y el calor se han sustituido a su vida. ¡Qué gran diferencia entre la tercera y la cuarta! Pero toda esta diversidad no es por parte del sol, sino por parte de las criaturas, dependiendo de cómo se expongan a la luz del sol. Después de esta explicación, Jesús la toma para enseñar los diversos grados que hay en el reino del querer divino. Sigamos. Ahora, el sol es la imagen de mi voluntad, que más que sol, como dardos envía sus rayos para convertir a aquellos que quieren vivir en su reino en luz y amor. La imagen de estas personas son los 4 grados del vivir en mi voluntad. La primera se puede decir que no vive en su reino, sino solo a la luz que de mi reino expande a todos el sol de mi querer. Se puede decir que está fuera de sus confines. Y si goza una escasa luz es por la naturaleza de la luz que se expande donde quiera. La naturaleza de esta criatura, sus debilidades y pasiones, le forman como una habitación a su alrededor y forman el aire infectado y pútrido, el cual al respiro la hace vivir enfermiza y sin viveza de fuerza en el hacer el bien. Pero con todo y esto está resignada, soporta más o menos los encuentros de la vida, porque la luz de mi voluntad, por cuán escasa sea, lleva siempre su bien. Por supuesto que a este grado lo superó muy bien San José. Su entrega incondicional y fiel a la voluntad de Dios fue de lo más elevado. Veamos los siguientes grados que explica Jesús. La segunda es la imagen de quien ha entrado en los primeros pasos de los confines del reino del supremo querer. Esta goza no solo más luz, sino goza también el calor. Por lo tanto, el aire que respira es puro, y respirándolo se siente morir las pasiones. Es constante en el bien, soporta las cruces no solo con paciencia, sino con amor. Pero como está en los primeros pasos de los confines, mira la tierra, siente el peso de la naturaleza humana. San José soportó las cruces con paciencia y amor. Fue constante en el bien, etc. Se ve que este grado lo vivió bien San José. En este grado se habla que ya se ha entrado en el reino. Pues Jesús dice, es la imagen de quien ha entrado en los primeros pasos de los confines del reino del supremo querer. Esto significa que José sí entró en este reino, con lo cual coincide con lo que Jesús, María y Luisa dicen respecto a que en la casa de Nazaret reinaba la voluntad divina, como en el cielo así en la tierra. Era un paraíso, que San José quedaba eclipsado, inundado, se hacía dominar por la voluntad divina, etc. El hecho de que el segundo grado ya es estar dentro del reino, significa que además de hacer la voluntad de Dios se necesitan conocimientos vividos sobre la divina voluntad. Y como ya se comentó, esto no le faltó tampoco a San José al vivir con Jesús y María, que son las verdades vivientes de la divina voluntad. Veamos lo que dice Jesús de los siguientes grados. En cambio, la tercera, siendo la imagen de quien se ha adentrado en los confines de este reino, es tal y tanta la luz que le hace olvidar todo. No siente más nada de sí misma. El bien, las virtudes
Las cruces se cambian en naturaleza. La luz la eclipsa, la transforma y apenas le deja mirar de lejos lo que a ella no pertenece más. La cuarta es la más feliz porque es la imagen de quien no solo vive en mi reino, sino de quien ha hecho adquisición de él. Esta sufre la consumación total en el sol supremo de mi querer. El eclipse que le hace la luz es tan denso que ella misma se vuelve luz y calor. No puede mirar otra cosa que luz y fuego, y todas las cosas se convierten para ella en luz y amor. Así que habrá diferencia de grados en el reino de mi voluntad, según que las criaturas querrán tomar de sus bienes. Pero los primeros grados serán empujones y caminos para llegar al último. Texto del volumen 19 de julio 26 de 1926. ¿Qué tanto llegó San José en estos últimos grados? No es fácil saberlo con certeza. Los escritos de Luisa Picarreta no lo dicen de manera muy explícita, pero podemos pensar que avanzó bastante. Es interesante que se habla de quedar eclipsado tanto en el tercer como en el cuarto grado, término que, como ya se vio, se usa para decir también que San José quedaba eclipsado en la divina voluntad. Hay unas palabras de Luisa que nos dan cierta información al respecto. Ella dice en el volumen 29: después de esto continuaba mis actos en el fiat divino, y mi pobre mente se ha detenido en la pequeña casa de Nazaret, donde la Reina del Cielo, el celestial Rey Jesús y San José estaban en posesión y vivían en el reino de la divina voluntad. Así que este reino no es extraño a la tierra. La casa de Nazaret, la pequeña familia que vivía en ella, pertenecían a este reino y lo tenían en pleno vigor. Ante estas palabras Jesús no las contradice, sino que le dice: hija mía, cierto que el reino de mi divina voluntad ha existido sobre la tierra, y por eso hay la esperanza cierta que regrese de nuevo en su pleno vigor. Y lo podemos leer en el volumen 29, mayo 31, 1931. Luisa dice claramente que la Reina del Cielo, el celestial Rey Jesús y San José estaban en posesión y vivían en el reino de la divina voluntad. Y Jesús, al no contradecirla, podemos pensar que efectivamente José no solamente vivió en el reino, sino que lo poseyó. Este poseer coincide con el cuarto grado, la cuarta persona del ejemplo del sol, que se citó un poco más arriba, en donde Jesús dice que esta persona no solo vive en su reino, sino de que ha hecho adquisición de él. Por otro lado, dice también: hija mía, todo el bien hecho hasta ahora por las criaturas ha sido hecho en virtud de los efectos de mi voluntad divina, porque no hay bien sin ella. Pero que hayan vivido totalmente y plenamente en su unidad, ninguno hasta ahora. Solamente mi mamá reina, y por eso trajo el gran prodigio de la encarnación del Verbo. Es del volumen 23 de febrero 2 de 1928. Aquí Jesús se refiere al hecho de vivir total y plenamente en la unidad de su voluntad, es decir, desde el inicio y siempre, desde la concepción hasta el último acto de la vida. Y además, pensemos en una naturaleza inmaculada. Este portento solamente la Santísima Virgen, ni siquiera Luisa, que es concebida con el pecado original. Dios no se equivoca al hablar y su palabra no tiene error.
Pero no perdamos de vista que las verdades de los escritos de Luisa Picarreta, algo semejante podríamos decir también de la Sagrada Escritura, están escritos no teológicamente, sino en cierta parte de manera mística, y que luego va correspondiendo a la teología, profundizar y detallar las riquezas de estas verdades bajo la guía del magisterio de la Iglesia, como ha pasado también con la Escritura. Por ejemplo, hay otro pasaje de los volúmenes en los que Jesús dice lo siguiente: ahora, tú debes saber que Adán poseía tal santidad cuando fue creado por Dios, y sus actos aún mínimos tenían tal valor, que ningún santo, ni antes ni después de mi venida sobre la tierra, pueden compararse a su santidad. Es del volumen 23 de octubre 2 de 1927. Aquí podríamos interpretar en un primer momento que la santidad de Adán estuvo por encima de la santidad de la Virgen, pero no es así, ya que se entiende que Jesús está hablando de los demás, exceptuando a la Virgen María, la cual superó a Adán y a todos. ¿Y cómo sabemos esto? Al leer el resto de la obra. Al leerla queda claro. Es como sucede con las Sagradas Escrituras. Tiene que entenderse considerando el conjunto de todas las Escrituras. De esta manera se ve con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir. Igualmente, el que no se nombre mucho a San José o se le omita en algunos textos, no significa que no haya vivido en el reino de la divina voluntad. Ahora, aunque José haya vivido en el reino de la divina voluntad, su misión no era el de dar a conocer en el tiempo histórico a la humanidad este don de la divina voluntad. Ni siquiera tampoco fue la misión de María en la época en que vivió sobre la tierra, sino que ha sido misión de Luisa Picarreta. Y así, como en la redención elegí a mi inigualable madre como eslabón de unión conmigo, del cual debían descender todos los frutos de la redención, así te he elegido a ti como eslabón de unión, del cual debía tener principio la santidad del vivir en mi querer. Y habiendo salido de mi voluntad para traerme la gloria completa del fin por el cual fue creado el hombre, debía retornar sobre el mismo camino de mi querer para volver a su Creador. ¿Cuál es entonces tu asombro? Estas son cosas establecidas ab eterno y nadie me las podrá cambiar. Se ve claro que la misión de Luisa es dar principio en el tiempo histórico en la humanidad, en las generaciones, a la santidad del vivir en el querer divino, de ser su depositaria para las generaciones. Pero esto no significa que María y el mismo José no hayan vivido en él. Y obviamente la misión de José es ser esposo de María y ser la sombra del Padre Eterno para Jesús. Ser el custodio de esta familia sagrada en donde se vivía de manera excepcional en este reino de la divina voluntad. Y todas estas misiones son, como dice Jesús, cosas establecidas ab eterno y nadie me las podrá cambiar. En todo esto, además, San José es un signo de la divina voluntad, ya que, como decíamos en el primer capítulo, él es discreto. En las Escrituras no se recoge ninguna palabra de él, pero a la vez habla y nos enseña de manera clara y fuerte. Veamos algunos textos en Libro de Cielo al respecto. Y es del volumen 20 de diciembre 22 de 1926. Mi voluntad es más que todo. Su luz parece muda.
pero en su mutismo inviste las inteligencias y hace hablar con tal elocuencia de asombrar a los más doctos y reducirlos al silencio. La luz no habla, pero hace ver. Hace conocer las cosas más escondidas. La luz no habla, pero con su manso y dulce calor calienta. Ablanda las cosas más duras, los corazones más obstinados. La luz no contiene ninguna semilla, ninguna materia. Todo es puro en ella. No se ve otra cosa que una ola de luz refulgente, argentina, pero se sabe infiltrar tanto que hace generar, desarrollar, fecundar las cosas más estériles. Hermosa la cita sobre la voluntad de Dios. Y así podríamos hablar de José, que entró en este reino de la divina voluntad y fue custodio del rey y de la reina de tal reino. Parafraseando el texto anterior, se podría decir: San José parece mudo, pero en su mutismo inviste las inteligencias y hace hablar con tal elocuencia de asombrar a los más doctos y reducirlos al silencio. San José no habla, pero hace ver, hace conocer. No contiene ninguna semilla, ninguna materia, pero es Padre en su corazón de Jesús. Y así, este gran santo es también signo de la santidad divina, de la santidad de la divina voluntad. El sol hace bien a todos, se extiende a todos con su luz, no hace particularidad con ninguno. Con su majestad y con su dominio impera sobre todo y da vida a todo, aún a la más pequeña flor, pero silencioso, sin hacer ruido y casi inobservado. Ahora, la santidad en mi querer, simbolizando al sol, saldrá del centro de mi santidad. En esta santidad yo veo mis sombras, mis imágenes sobrevolar sobre toda la tierra, en el aire, en el cielo. Y por esto amo y amaré al mundo, porque espero que mi santidad tenga su eco sobre la tierra, que mis rayos salgan fuera, a la luz, y me den gloria completa, restituyéndome el honor que los demás no me han dado. Pero al igual que el sol serán las más inobservadas, sin ningún estrépito. Pero si las querrán mirar, será tanto mi celo que correrán peligro de quedar cegadas y estarán obligados a bajar la mirada para recuperar la vista. Qué bien queda este texto para el gran San José. Discreto, inobservado, sin estrépito. Pero qué gran santidad, qué gran misión. La cita anterior se da a la mano con la que sigue y que también puede aplicarse a San José. Dice así: Hija mía, la santidad, cuando es individual, para un tiempo y para un lugar, tiene más de prodigioso en lo exterior para atraer a aquellos individuos, lugares y tiempos a recibir aquella gracia y bien que esa santidad contiene. En cambio, la santidad del vivir en mi querer no es santidad individual, asignada a hacer bien a aquellos lugares, a aquellos individuos y en aquellos tiempos, sino que es santidad que debe hacer bien a todos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es una santidad que queda eclipsada en el eterno sol de mi querer, que invadiendo a todos es luz sin palabra, es fuego sin leña, sin estrépito, sin humo. Pero no por esto deja de ser la más majestuosa, la más bella, la más fecunda, su luz más pura, su calor más intenso, verdadera imagen del sol que ilumina nuestro horizonte, ilumina a todos
pero sin estrépito. Es luz, pero no tiene palabra. No dice nada a nadie. Es tan callado que a pesar que lo tienen con ellos, no le prestan atención. Pero no por esto deja de ser majestuoso y bello, ni deja de seguir con el bien que hace a todos. Más que solo es la santidad del vivir en mi querer. Un alma recta y toda ordenada en mi voluntad es más que un ejército en batalla. Así que sus pensamientos, su voluntad y todo su interior son ejércitos de mensajeros que de ella parten, que llenan cielo y tierra. Son voces hablantes, son armas que defienden a todos y por primero a su Dios. Llevan el bien a todos. Son la verdadera milicia celestial y divina que la Suprema Majestad tiene toda reordenada en sí, siempre pronta a sus órdenes. Es del volumen 16 de agosto 20 de 1923. Qué bellas palabras que pueden aplicarse al discreto San José. Es una santidad que queda eclipsada en el eterno sol de mi querer, que invadiendo a todos es luz sin palabras, es fuego sin leña, sin estrépito, sin humo, pero no por esto deja de ser la más majestuosa. La cita dice que es una santidad eclipsada en el eterno sol del querer divino, coincidiendo con lo que hemos ya visto que decía la Virgen, de que San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de los reflejos de ella y de Jesús. Es decir, que José quedaba eclipsado en el sol del querer divino a través de Jesús y de María. Cómo quedan muy bien con esto las palabras de San Gregorio Nacianceno, que ya se habían mencionado en el capítulo 1. Decía así: el Señor ha reunido en José, como en el sol, toda la luz y el esplendor que los demás santos tienen juntos. Hermosa frase de San Gregorio Nacianceno. Obviamente, como ya se empezó a mencionar, la manera en que José vivió en el reino de la divina voluntad fue diferente a Jesús y a María. De hecho, José tiene la fortuna de tener estos soles que irradiaban la divina voluntad, que lo eclipsaban hasta que se casó con María y se encarna Jesús. Y Jesús le hace a José don de su vida en el nacimiento. Y tenemos un texto del volumen 17 de diciembre 24 de 1924. Dice así: en la encarnación me di en poder de mi amada mamá. En mi nacimiento se agregó San José, al cual hice don de mi vida. Jesús nos habla, como también ya se mencionó en los escritos, y María también, de cómo, por ejemplo, desde el inicio la Santísima Virgen fue concebida en el Fiat Supremo. Vivió perfecta, total e íntegramente en Él, y permaneció en Él toda su vida, creciendo a un nivel de santidad divina inalcanzable para cualquier otra criatura, e incluso todas las criaturas juntas. La Madre, Reina de todos y de todo, superó en santidad, en amor, en gracia, a todos los santos que han sido y serán, y a todos los ángeles unidos juntos. Esto lo leemos en el volumen 19 de abril 16 de 1926. San José, en cambio, vivió a los reflejos de ellos, pero vivió en esos reflejos del fiat divino. Por eso Jesús vincula a su Madre Santísima con todos los actos de Él, y en los escritos la menciona no solamente como corredentora, sino podemos también decir que es correstauradora del reino de la divina voluntad. Pero San José también tiene su misión
en este reino de la divina voluntad que vivió en su propio hogar. Y Jesús le da el bellísimo título de primer ministro de este reino. Ahora, ¿cómo ser primer ministro de un reino en el que no se pertenece? No tiene sentido. Para que San José sea primer ministro del reino de la divina voluntad, tiene él que pertenecer a este reino y vivir en cierto grado en él. Obviamente no es él el rey, ni la reina de este reino, sino Jesús y María respectivamente. Pero él es nada menos y nada más que el primer ministro, y sobre este tema hablaremos en el siguiente capítulo. Y el capítulo número 5 será San José elegido como primer ministro del reino de la divina voluntad. Así que los esperamos. Fiat.